Bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada semana, los días viernes, nuestra única meta es transmitir verdad, esperanza y gozo. Muy feliz, mis amadas hermanas, de poder estar aquí, compartir con ustedes una semana más, este viernes aquí en este espacio, poder verlas, saludarlas y también poder ver la interacción que se está dando y que se da siempre entre ustedes. Es un gozo poder también ver eso. Y bueno, hoy continuamos con nuestra serie recién iniciada, así que si tú te estás conectando con nosotros en el día de hoy por primera vez, bueno, nosotros estamos hablando de una serie que se inició la semana pasada con el tema de la verdadera confianza, así que puedes también ver aquí en nuestro canal nuestros videos anteriores para que puedas, digamos, saber más o menos lo que estamos hablando. Y para el tema del día de hoy, nos acompaña nuestra querida hermana Ana Nin. Hola, Ana, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo con mucho gozo en mi corazón de poder servir de instrumento de bendición para mis hermanas y para el cuerpo de Cristo. Gracias. Amén, amén. Bueno, Ana, y bueno, para aquellas que no te conocen, yo quisiera ahora que tú te presentaras, que tú nos cuentes un poquito de ti, si estás casada, tienes hijos y qué haces en ANC, porque Ana es parte del equipo de ANC. Pues sí, yo estoy casada con José Olivo. Tenemos, por la gracia de Dios, 10 años de casado y tenemos un hijo, José Alejandro, de 9 años. Y bueno, ¿cómo sirve en ANC? Yo me encargo de la parte administrativa y de recursos humanos, o sea, todo lo que es pago de nómina, todo lo que es fondos, uso de fondos, manejo de fondos, cuentas bancarias, impuestos y todo lo demás. Todo lo no divertido. Todo lo no divertido. Y la parte de recursos humanos, que esa sí es un poco divertida, ayudando, sí, esa al divertida, personal. esa es divertida. Excelente, no, sí, una bendición para nosotros y contentos, Ana, de que tú nos estés acompañando aquí. Y Ana, la semana pasada Yamel y yo estuvimos pues hablando de lo que es, digamos, la introducción, ¿no? De lo que es la verdadera confianza. Y de alguna manera u otra, durante todo el programa mencionamos y hablamos un poquito sobre el temor. Hablamos también de dónde debe estar nuestra fe y nuestra fuente de confianza. Y digamos que ese fue como la introducción. Y hoy entonces vamos a estar hablando de nuestro mejor enemigo. Y ese juego de palabras obedece a algo. Y ese mejor enemigo que yo creo que todas nosotras tenemos es el miedo. Y Ana, yo voy a empezar haciendo una confesión aquí, y es que yo soy el ser más miedoso que existe en el planeta Tierra. O sea, yo le tengo miedo a todo, pero sorprendentemente, no se rían, uno de los miedos que yo no he podido superar es montarme en bicicleta. No, Dios mío. O sea, si la bicicleta es estática, sí. Pero montar en bicicleta, o sea, todavía aún de grande, yo me acuerdo, aquí hay un parque donde muchas personas van a hacer ejercicio y uno puede alquilar bicicletas. Y yo me acuerdo una vez que había algo de la iglesia, que salimos un grupo y yo me monté y yo iba bien mientras yo estaba mirando hacia adelante. Pero mi problema fue cuando yo hice así, o sea, yo me caí y yo no estoy hablando de chiquita, yo estoy hablando ya de adulta. O sea, mira, y más nunca he vuelto a subirme en una bicicleta. Pero mira, Yamela, interesante, o sea, ¿qué tú hiciste? Nada. ¿Qué tú hiciste? ¿Tú miraste hacia atrás? ¿Tú hiciste así? Sí. O sea, definitivamente, eso es lo que pasa. O sea, ahora que tú dices eso, cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo y miramos hacia cualquier cosa que no sea Él, definitivamente viene el miedo. Y ahí tambaleamos, dudamos Así y es. caemos. Así es. Y partiendo de mi dolorosa confesión, mi dolorosa experiencia, porque me di duro cuando me caí. O sea, me gustaría empezar, Ana, así hablando en términos, o sea, de cultura y la cotidianidad. Entonces, Ana, ¿cuáles son algunos, digamos, de los miedos más comunes que existen? Yo creo que uno de los más comunes es el miedo a la altura. O sea, cuando tú estás en un rascacielos, cuando tú estás en un avión, también, por ejemplo, el miedo al mar. O sea, yo veo el mar y yo ya sin montarme o sin llegar cerca del mar, ya yo estoy como con miedo, porque algo como que se mueve y tú no sabes qué hay en la profundidad. Miedo a espacios cerrados. No sé.
espacio cerrado. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, en tu vehículo, Dios libre a uno, y tú no tienes aire, pero tú tienes que tener los vidrios arriba. Ah, Por ejemplo, eso como que algo o en sofocante. un ascensor. En un ascensor. Que el ascensor venga y Sí, se bueno. dañe y que tú te quedes trancada en el ascensor. Ay, Eso realmente es no. uno de los miedos más comunes. Y también a las arañas, a las agujas. Mucha gente le tiene miedo a, Ujú. a las jeringuillas cuando pullan a uno. Y es un dolorcito, pero como que mucha gente tiene miedo a eso. Yo Ah, te tú dije que yo tienes era miedo el a las ser agujas. más... Sí, 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 sí. Y uno de Esa los también más... a que Ana, las Sí. cucarachas, Ana, la cucaracha. O sea, yo diría que las voladoras son las que más pueden asustar, pero como en Dominicana, aquí en República Dominicana, estamos acostumbrados, ya yo agarro mi chancleta y ¿Quién? No, yo le dejo la casa sola a la cucaracha. O sea, se puede quedar sola en la casa, yo me voy. Yo huyo por el camino más rápido. Dios mío, Tú no. sabes también, Ana, yo te dije que yo era la persona más miedosa que hay. Y tú sabes que, Ana, hay otros miedos también que son un poquito menos obvios y están quizás un poquito más arraigados y profundos en nosotros. Y eso está miedo a no ser aprobado por los demás. Está el miedo a fallar. Hay personas que tienen, o sea, terror a cometer Al errores, fracaso, sí, miedo a al fracaso, miedo a la enfermedad, totalmente. miedo a no ser valorado o admirado, Ujú, miedo, tú sabes a que yo creo que ese es uno de los más comunes en nosotras las mujeres, y es el miedo a no ser amada. ujú. Ese es uno de los miedos, yo creo que muchas de nosotras luchamos muchas veces con eso. Sí, porque de eso depende de nuestro Y yo valor te y nuestra preguntaría, identidad. Ana, ujú, ujú. Y yo te preguntaría, Ana, ya como llevándolo a un plano más cercano, ¿no? Eh, si tú me pudieras enumerar tus 5 miedos más profundos, o si tú pudieras decirme, ¿qué te atemoriza? ¿Qué atemoriza a Ana? ¿Cuál fuera tu respuesta? Ujú, ujú. De inicio te digo que yo entiendo que esto no es una coincidencia, sino una orquestación de Dios, que Dios me haya permitido revisar y estudiar este tema. Y es porque últimamente he tenido como esos episodios de miedo, de ansiedad, de pánico. Ujú, Y ujú, es por ujú, principalmente el primero, o sea, yo le temo a perder el control de mis pensamientos. Y específicamente cuando yo estoy como que voy a dormir, no me pasa con frecuencia, pero sí me pasa. Llega un ujú. momento en que no me puedo dormir, no me puedo dormir, entonces empiezo a pensar que no puedo controlar mi pensamiento y que ya no me voy a dormir porque ya no lo puedo controlar Wow. y mi mente dice que no me puedo dormir. O sea, y Hmm, ahí, o sea, me viene una ansiedad terrible y en verdad no me duermo, claro. sí, y duro Wow. días. Wow. Wow, wow, wow. ¿Y qué más, Ana? ¿Qué otras cosas así fuera de eso tú dirías que te atemoriza en la vida? El sufrimiento de una enfermedad catastrófica por parte, o sea que me pase a mí o a mis familiares. O sea, todo, por ejemplo, cualquier cosita que sale, ay, el cáncer de piel, el cáncer de no sé qué, o sea, todo yo pienso como que cáncer. O sea, es Ujú, algo ujú, increíble, o ujú. sea, y también le tengo miedo al autoengaño, o sea, a querer Wow. pensar que yo soy algo que no soy. Y sí me ha pasado por la Wow. mente, Señor, y en mi oración continua le digo al Señor que me libre de autoengaño. Que si yo Amén. entiendo que soy una hija de Dios y no lo soy, o si Ujú, entiendo que estoy ujú. caminando piadosamente y no lo estoy haciendo, yo le digo, Señor, líbranos. Líbranos de autoengaño, Amén, libra a amén, mi familia amén. de autoengaño y dirígenos por medio de tu verdad. Eso es uno de mis temores, muy, muy Wow. fuerte, sí. Wow. Y Wow. otro algo Wow. relacionado es, por ejemplo, que mi hijo no sea salvo. Eso es un temor profundo, Claro. sí. Ujú, ujú, ujú. Tú sabes que, Ana, bueno, te voy a decir los míos, pero o sea, me encanta lo que pusiste porque enfoca diferentes áreas. Y, por ejemplo, en mi caso, yo le tengo miedo a volar, le tengo miedo a las cucarachas, ya las mencioné, le tengo miedo a los sapos y yo tengo miedo igual, eso que tú dices de esa parte que tú mencionabas del autoengaño, Ana, yo Ujú, creo que eso es ujú, clave, porque entre las cosas que hemos hablado, fíjate que hay miedos que yo diría que son incluso hasta miedos
buenos, por decirlo en un sentido. O sea, Exactamente. porque el miedo, el temor puede funcionar, y lo vamos a ver más adelante, pero lo quiero aprovechar para decir ahora. El temor funciona porque hay cosas que tú tienes que tenerle temor. ¿Por qué? Porque es de tu autopreservación. O sea, Sí, obviamente tú tienes que tener cuidado, y a veces situaciones de temor funcionan así precisamente como como una ¿cómo se dice? Como, alerta. como algo de que te crea eso, Sí, como una una alerta para alerta de que, protegerte. hey, cuidado, para protegerte. Pero hay otros miedos también que son miedos irracionales o miedos que no Exacto. deberían ser, como ya mencionábamos, la cucaracha, de que yo le dejo la casa, o por ejemplo, que tú dices, o sea, cosas incluso que están fuera de ti. Pero Ujú, también, Ana, hay un temor bueno. ujú. Y por ejemplo, tú mencionabas el temor al autoengaño. Wow, o sea, Señor, y tú decías, Señor Padre, líbranos, ayúdanos de nosotros no vivir autoengañados. Entonces, es interesante ver como los diferentes tipos de temores, y poder entonces como ir profundizando y viendo de que, bueno, no es que nadie está diciendo aquí que tú no, que no tengas miedo, o que seas una persona, en inglés se dice reckless, o sea, que no le tiene miedo a nada, que no le importa, no, no, eso no es lo que estamos hablando. Pero es importante eso, y quiero que tengamos eso en mente a partir de lo que venimos ahora. Yo te preguntaría, Ana, ¿qué tú harías si tú no tuvieras miedo? Si tú fueras entonces una persona así, sin temor, reckless, fearless, ¿qué tú harías? Qué felicidad, nada más de pensarlo, o sea, wow, o sea, se llena de gozo mi corazón, porque el temor es como, son como amarras, son como ataduras Ujú, que obstaculizan tu ujú. vida y entonces drenan tu energía, drenan tu gozo, drenan tu paz, drenan tu entusiasmo. Inclusive pueden ser obstáculos para tú cumplir de una manera Es completa correcto. los llamados y las obras que Dios ha Ujú, puesto en ujú, nuestras manos. ujú, O sea que ujú, si yo no ujú. tuviera temor, yo tuviera más energía, yo tuviera más gozo, más paz y definitivamente yo disfrutara más la vida en Ujú. abundancia que el Señor nos ha dado y Amén. fuera más productiva en las cosas que el Ujú. Señor ha entregado en mis manos, definitivamente. Ujú, ujú. Yo soy un poco más banal, porque yo diría que yo viajara por el mundo si yo no tuviera temor, porque como yo tengo problemas, me da miedo volar, entonces a mí no me hablen de viajar, no me hablen de eso, pero yo creo que yo viajara por el mundo, pero no, ya llevándolo a la parte seria, a lo bíblico, me encanta como tú dices, o sea, el temor ciertamente nos estanca, nos obstaculiza, muchas veces no nos permite vivir esa vida, como tú decías, de abundancia que tenemos en Cristo. Y eso nos lleva entonces a que de esa manera podemos identificar que si la semana pasada vimos la verdadera confianza, y cuál es esa confianza, el kenel que hablábamos, entonces el archienemigo, la némesis entonces de la confianza es el temor. Y yo te preguntaría, Ana, ¿de qué maneras el miedo es ese archienemigo de la confianza? La raíz del temor que vino después de la caída, la raíz es la incredulidad. Ujú. Entonces, cuando Exacto. nosotros tememos es porque dudamos de quién es Dios, es Ujú, porque dudamos de su ujú. fidelidad, es porque no creemos que Él es fiel, no creemos que Él es Así bueno, es. no creemos que Él tiene buenas cosas para nosotros. Y si no Amén. creemos, no confiamos. Entonces, por eso el enemigo de la confianza es el temor. Lo anula Ujú, totalmente, ujú, porque ujú, introduce ujú. duda y lo ahoga. Exacto. Ujú, exacto. Y me encanta lo que tú decías. O sea, obviamente, fíjense que Ana hizo la aclaración de después de la caída, porque obviamente todo se echó a perder. Pero ¿cuál es la raíz de eso? Bueno, la raíz fue lo que tú decías, la incredulidad. ¿Y cuál es la primera reacción que vemos en el jardín del Edén? Es que una vez ellos comen del fruto, Dios lo llama. ¿Qué es lo primero que hacen? Se esconden. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Entonces, Ujú. obviamente, esa desconfianza que viene a entrar al mundo, el pecado entra, lo primero que trae es desconfianza, pero lo primero que trae también es el temor. ¿Y el temor hacia quién? Hacia Dios. Ujú. O sea, tuve Y es temor, ¿y qué pasó? O interesante, sea, obviamente, perdón, es obviamente, y lo que tú interesante eso decías, de, ¿por qué? Ujú, sí. perdón, es interesante que cuando ellos se esconden, eh, ellos se Ujú, hacen como algo de higuera, o sea, ellos se tapan. Es ujú, decir, ellos ujú, empiezan a depender
de ellos mismos. Ya ellos no dependen de Dios, ellos dependen de ellos. Exacto. Entonces el temor, ellos empiezan a manejarlo ellos con su fuerza, con lo que ellos creen que pueden hacer. Ujú, exactamente. Y se olvidan, obviamente, de quién es Dios. Y claro, porque lo primero que vino fue la duda. O sea, ¿será verdad que Dios es bueno? Entonces, una vez ya tú empiezas, como tú decías, cuando nosotros quitamos nuestra vista de donde debe de estar, cuando nosotros realmente comenzamos a dudar de la bondad de Dios y de que si realmente lo que Dios ha dicho es cierto, viene toda esta situación. Entonces, obviamente, ya estamos en un mundo donde quizás ese miedo, y yo pienso, por ejemplo, obviamente, el temor que antes de la caída, bueno, Adán sabía que él no podía ponerle, o sea, habían cosas que, digamos, eran peligrosas, y era como yo decía, hay ciertas cosas que el miedo te evita y sirve como protección, pero ya todo lo que vino después no es un temor bueno. Entonces ya comienza a dañar primero nuestra relación con Dios, luego la relación, evidentemente, que hay que hubo entre Adán y Eva y toda la raza humana, y por ende toda la creación obviamente cae bajo el pecado, y todo lo que Dios había hecho bueno y lo había declarado como bueno, ahora viene bajo esta naturaleza que traemos sobre todos nosotros pecaminosos. Entonces, Ana, ya sabiendo que el enemigo, ¿verdad?, es el archienemigo de la confianza, ahí yo te pregunto, y vamos a hablar un poquito de lo que la cultura entonces nos enseña, porque habíamos visto la semana pasada que nosotras, las mujeres sobre todo, tenemos esa presión, y hablábamos de algunas mujeres que la cultura apunta como mujeres muy confiadas en sí misma, y nos dimos cuenta que no, pero ¿qué dice los expertos? En la cultura de autoayuda que se supone tú tienes que hacer para combatir el miedo. O sea, ¿qué nos Ujú. vende el mundo para enfrentar, como tú decías, y me encanta, porque es lo mismo que Adán y Eva? Ellos tejieron estas Totalmente. hojas de higuera en sus propias fuerzas, y nosotros seguimos creyéndole al mundo, lamentablemente, con nuestras hojas de higuera. Entonces, ¿cuáles son esas Ujú, ujú. estrategias que nos quieren dar Estas los hojas de higuera. expertos? Ujú. Exactamente, estas hojas de higuera. Una de ellas, yo me puse a investigar, una de ellas es respirar profundamente. Respirar profundamente Sí. y pensar en imágenes o sonidos que te tranquilicen. O sea, por ejemplo, te Ok. dicen que piense en lo que es un white noise, que es un sonido como cuando se va la transmisión en la televisión, que suena shh. O sea, que tú pienses en ¿Cómo es que eso y alguien eso puede... te va a quitar el... Ah, pero ¿y cómo eso te va a quitar? El pecado te vuelve irracional. Eso es irracional Totalmente. totalmente. Inclusive, esta es otra, el escribirlo. O sea, ellos plantean que tú puedes escribir tus temores, y que cuando la escritura lo que hace es, oigan esto, la escritura hace que tú pases, o sea, que el temor pase de ti a la escritura. O sea, que es como si fuera que mediante, o sea, a través de tu escritura, tú estás escribiendo, y a medida que tú escribes, el temor pasa de ti al papel. Ok. Ok. Ujú. La otra es la exposición controlada, que yo creo Ujú. que tú has oído hablar de esto Sí. porque tienes experiencia en esta área de Ujú, psicología. ujú, Y es como exponerse al miedo, exponerse al objeto del miedo, no de una forma abismal, sino como poco a poco. Será ujú, para que tú vayas viendo, lo que yo me imagino es para que tú vayas viendo el tamaño y ujú, ujú. descomponga en elementos y vea que no es cierto o algo así. Exacto, Yo me exacto. imagino, sí, Sí. exposición controlada. Y otro comentario, otro consejo que vi es que nadie nace con miedo. Ok. Entonces, si nadie nace con miedo, ellos proponen que el miedo se puede desaprender a través de autodisciplinas, Ujú. Vale. de autodisciplina hasta que desaparece. Muy bien, o sea, repito, hojas de higuera, sin lugar a dudas, Sí. porque eso te puede Ujú. ayudar hasta cierto punto, pero realmente va mucho más allá que realmente, digamos, una emoción o un sentimiento. Y eso es lo que yo quiero, Ana, que nos enfoquemos ahora en lo que nos queda de programa. Y al principio yo había mencionado un temor bueno, o decirlo así, más que bueno, me gusta decirle un temor reverente. Y Ana, vamos a ver ahora cómo la Biblia define el temor. Eso es lo primero que quiero que veamos, que tú nos ayudes a ver qué dice la Biblia que es el temor, y
¿Cuál entonces es ese temor bueno o temor reverente, que es el temor que debemos tener nosotros? Antes de contestarte esa pregunta, déjame comentar un poquito de lo de arriba. Eh, Sí, sí, sí. cuando ellos dan estos consejos, ciertamente, como tú dices, Ujú, funciona hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ataca los síntomas, trata los síntomas, pero de ujú. ninguna forma tienen el poder de atacar la raíz y Exacto. curar el temor de Así raíz. es. Así Entonces, por es. eso no funcionan. Ujú. Ujú, ujú, O sea, totalmente de acuerdo. la hoja de higuera pudo haberlo cubierto, pero tapó su vergüenza, su temor fue sanado, fueron liberados, fueron salvados. No, porque No. solamente eso le pertenece a nuestro Dios. Amén, así Ujú. es. De hecho, Dios tuvo que venir y Dios tuvo él que cubrirlos Amén. con pieles, con algo, como tú dices, Amén. más duradero, no con algo pasajero. Y eso es lo que debemos tener siempre en mente. Entonces, continuando con la pregunta que me hiciste ahora, o sea, Ujú. cómo definimos Ajá. cómo la Biblia define el temor. Es como un diseño de Dios. O sea, Dios diseñó Ujú, el temor como un sistema ujú, innato para que su criatura se protegiera ujú, de riesgos ujú. o de Claro. peligros físicos. Está ese Ujú. y está otro temor que el Señor puso en nuestros corazones para que nos protegiéramos Amén. de peligros espirituales. Entonces, Mm, el temor a Dios, yo lo voy a explicar ahorita con un ejemplo, porque yo sé que no es tan fácil de entender, pero el ujú, temor a Dios es como ese respeto reverente a lo que Dios es. ujú. Así Es como es. reverenciarlo por lo que Ujú, Él es. ujú. Él es Dios, Él es fiel, Él es bueno, Amén, Él es amén, amén. inmutablemente fiel, Él no es hombre para mentir. Entonces, ese Amén. temor es como un respeto reverente. Tú eres Ujú, digno, ujú. yo Amén. confío en ti porque tú eres digno. Entonces, esto es similar al temor que siente una niña por su padre amoroso. Y este Ok. temor no es como que ella desconfía de su padre, Ujú, todo ujú. lo contrario. Ella confía en su padre por lo que su padre es. O sea, es como una confianza basada en el respeto por lo que Ujú. representa su padre. Su padre Ok. representa autoridad, representa poder, representa amor para ella y por lo tanto ella confía, ella obedece lo que su papá dice, porque ella Amén. sabe que su papá la ama y que su papá tiene la autoridad sobre ella y también tiene poder. Ujú. Eso es lo que es Amén, el temor amén. al Señor. Amén, amén. Y obviamente, exacto. Y sabemos que la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y me encanta que conecta sabiduría con el temor a Jehová. Y es como tú dices, o sea, es ese temor reverente hacia la autoridad que representa ese papá, hacia lo que es, pero también eso te lleva a una sabiduría, a saber cómo comportarte, a saber también cómo reaccionar ante muchas cosas en la vida. O sea, y es eso, o sea, tú confías, como tú dices, en la protección, en la sabiduría, en la fuerza, en que te va a proteger, pero obviamente tú sabes que tú tienes que respetar y tú no te puedes, digamos, pasar la línea, obviamente, del respeto. Entonces yo creo que es así y me encanta que tú lo apuntaras así, pusieras el ejemplo de la niña, o sea, excelente ese ejemplo. Entonces, lo que me lleva, Ana, a una próxima pregunta. Entonces, ya sabemos, ya vimos lo que es la confianza la semana pasada y hablábamos de dónde debemos nosotras tener nuestra confianza puesta, la fuente de la confianza. Y hoy tú nos acabas de hablar de lo que es ese temor reverente, ese temor santo. Entonces, yo te preguntaría, Ana, ¿qué relación hay entre la confianza y el temor santo? Yo entiendo que la respuesta la podemos encontrar en Proverbios 14, del 26 al 27, lo voy a leer. Ujú. Dice, en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Amén. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Y vamos a Amén. puntualizar tres Ujú. verdades fundamentales. El temor a Dios es un refugio, es como un lugar de Así es. amparo, es una protección. ¿Por qué? Porque el Señor es torre fuerte. Y inmediatamente Amén. tú confías, tú reverencias y tú entiendes que Dios es digno de confianza. Entonces la palabra de Dios por medio de su espíritu empieza a cubrir tu mente y tu corazón de tal forma que cualquier pensamiento y cualquier mentira no puede entrar porque las promesas de Dios son tu refugio.
O sea, cuando tú temes al Señor, tú confías en su promesa y Él se vuelve tu refugio, una torre Amén. fuerte Así donde es. nada puede penetrar porque tú estás cubierto con el Espíritu de Dios y la verdad de Dios, que es su palabra. Amén, amén. El segundo punto que quiero resaltar es que el temor del Señor es una fuente de vida. Ujú, O sea, cuando tú confías en el Señor, recordémonos que el que confía en Él, de su corazón saldrán ríos de agua de vida. amén, amén. Y es ese gozo, es esa vida eterna, es esa plenitud de vida que Amén. podemos vivir. ¿Por qué? Porque cuando tú le temes al Señor, tú eres libre de todos los demás temores. Por lo tanto, tú Ujú, vives en ujú. libertad. Y si tú Amén. vives en libertad, entonces tú vives en la abundancia de vida que Dios ha venido a traer para ti y para cada una de nosotras. Y el tercer Amén. punto que quiero resaltar es que el temor nos da el poder para alejarnos de los lazos de la muerte. Y quiero Ujú, recordar un versículo que dice que el Señor clavó el acta de decretos que pesaba contra nosotros, que estaba contra nosotros. Amén, La clavó en la amén. cruz y despojó a los principados. Escuchen bien, mis hermanas, porque yo creo que esto es uno de los versículos que ataca de frente a los temores. O sea, el Señor despojó de los poderes, o sea, a las potestades espirituales y las exhibió públicamente, Amén. triunfando sobre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás, ni las potestades, ni principados tienen poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Así Porque es. Cristo lo conquistó, el Señor lo Amén. rompió y nosotros estamos debajo del señorío de Jesucristo. Entonces, por Amén. eso es que el temor santo tiene que ver con la confianza sólida, porque esa confianza sólida es la roca Ujú, ujú, eterna, que es ujú. Cristo, su obra, su muerte, su resurrección. E inmediatamente tú lo ves como digno de confianza, entonces tú reverencia, tú confías. Ujú. Y entonces por Claro. eso es que el temor santo y la confianza sólida van de la mano. Tú Amén, temes al Señor, amén. tú crees que Él es digno de confianza, entonces tú confías en esa roca sólida, inmutable, y en su Amén, obra. amén, así es, gloria a Dios por eso. Ana, y bueno, hablamos hace un ratito sobre de cómo el pecado obviamente hizo que el miedo se saliera de sitio y que ya no funcionara como tú nos estabas explicando ahora. Vimos que Eva prefirió depositar su confianza obviamente en esa mentira retorcida de Satanás. O sea, conocemos esa historia, conocemos cuál fue la estrategia que el enemigo utilizó desde el principio. Obviamente Eva le dio la espalda a Dios y sabemos lo que decíamos, cuál fue la consecuencia. Ahora yo te pregunto algo. Todo fue distorsionado, o sea, el pecado distorsionó todo, hasta el miedo, como tú decías, que Dios había hecho para que sirviera de protección. Pero entonces yo te pregunto ahora, Exactamente. Ana, ¿cuáles son las estrategias que utiliza Satanás en su juego de engaño? O sea, ¿a qué quiero decir? ¿Tú entiendes que ha cambiado la estrategia de Satanás o sigue siendo la misma estrategia? Y me gustaría que nos compartieras cuándo fue, digamos, la última vez que tú te dejaste engañar de las mentiras de Satanás. Sí. Él utiliza la misma estrategia que utilizó en el jardín del Edén. O sea, él empieza a decirte una media verdad y tú o sea, nosotros sabemos que la media verdad no es verdad, es mentira. Exacto. Entonces eso es un engaño. Él utiliza el engaño. Él utiliza la persuasión sigilosa. Él te habla como suave porque no se te va a parecer como lo que él es. Él se te aparece como un ángel de luz y te insinúa cosas. Entonces tú vas dándole cabida a tu mente. Ah, pero mira, eso me parece que es cierto. Y ahí tú vas cayendo en la trampa de Satanás, que te está diciendo una media verdad, la cual es mentira. Entonces va introduciendo en la mente de nosotros, en los corazones de nosotros, la duda, insinuando que Dios no está diciendo la verdad, que Dios no es verdadero, insinuando que Dios no es tan bueno o que no es bueno, e insinuando que Dios no quiere lo mejor para nosotros y que no es bueno confiar en Dios, y que como tenemos esa fuerza y como tenemos capacidades y habilidades, que nosotros podemos confiar en nosotros mismos. Es la misma estrategia. No reconozcas a Dios porque tú puedes sin Él. De diferentes formas Él lo hace. Pero es la misma, como el mismo argumento de diferentes colores y de una manera muy suave, muy sutil, Sí. para que tú no llegues a identificar, porque Él se Claro. viste de ángel de luz. Así Entonces, es. sus mentiras no vienen descaradamente como mentiras. Van a venir que parecen verdad, pero no lo son.
Así Entonces, es. cuando me hiciste la pregunta que cuándo fue la última vez que caí o sea, me dejé engañar. Y Sí, caíste fue en el reciente. temor. Sí, fue reciente. Eso hace algunos 2 meses o 3. Me pasó lo que yo estaba describiendo ahorita. Ujú. Yo estoy en mi cama y entonces ahí estaba muy cansada y me sentía como tenía gripe, o sea, y etcétera. Entonces me quería dormir porque estaba muy cansada, tenía mucho sueño, pero en ese momento fue algo increíble. Eso fue antes de Ujú. Mujer Verdadera 23. Ujú. Y me empieza como esa sensación de sal huyendo, como de desesperación. Fue que yo sentí como esa sensación de desesperación. Tú no puedes controlar tu pensamiento, tú no te vas a dormir. Y yo como que en el momento, de verdad, o sea, yo estaba vulnerable y débil porque yo Ujú, estaba ujú. agotada físicamente. Claro, claro, Entonces yo caí, claro. definitivamente, porque le di cabida. Ujú, Y dejé ujú. no solamente que revoloteara sobre mi mente, sino que se posara en mi cabeza y en mi mente y en Claro. mi corazón. Ujú. Y yo no me dormí ni ese día, Wow. ni el otro, ni el otro, ni el otro. Wow. Hasta, bueno, luego digo esa parte ahorita cuando me Sí. toque dar un poco de testimonio, pero sí, eso fue lo que me pasó. Cuando Wow. estamos vulnerables y Exactamente. débiles, Ujú, físicamente o ujú, espiritualmente, ujú. ahí es que él Claro, definitivamente nos acecha, y claro. como león rugiente, ¿verdad? Buscando Ujú. a quien devorar. Entonces él ahí sutilmente, esa mentira, esa sensación, esas emociones, nosotras las mujeres que somos muy emocionales, Claro. nos ataca con las emociones y nosotros creemos que las emociones son la verdad y no lo son. La Así verdad es la es. palabra de Dios. Amén, amén. Ana, y me encanta también que hayas mencionado esa parte de la vulnerabilidad, porque el señor temor, que acuérdense que es nuestro mejor enemigo, él no viene solo. Él viene acompañado. Y yo me gustaría, Ana, que tú quizás Sí, menciones algunas de las wow. cosas que vienen cuando llega el temor, porque llegó el temor, pero él llega acompañado con un listado de otras cosas. Entonces, ¿cuáles serían esas cosas, Ana, Ujú. que llegan acompañando al temor? Precisamente, y puedo dar testimonio de eso, o sea, en ese episodio que me pasó, o sea, fue desesperación. El Ujú. temor viene con esa desesperación, es como, es algo, Señor, wow, no libre Claro. de eso, corre, corre, que tú estás en peligro, tú tienes que, no tienes control de tu Ujú, mente, o ujú, sea, algo ujú, malo va a ujú. pasar, o sea, algo irracional, o sea, que viene esa desesperación, viene esa inquietud y como perturbación que tú ni siquiera puedes pensar claro porque tú Ujú, estás perturbada por la emoción y la sensación y viene esa ansiedad. ujú, Uf, ujú. ahí viene la ansiedad, uno se dispara, la ansiedad se Sí, dispara sí, totalmente sí, sí. por culpa del temor, o sea, porque tú quieres controlar algo en Ujú, ese ujú. momento que tú no puedes. Entonces tú empiezas a preocuparte encima de ese temor. Y cuando tú empiezas a preocuparte, entonces tú te hundes en espiral en el hoyo de la ansiedad también. Y junto con el temor, la Claro. duda. Se Tú empiezas a suprima. dudar de todo. Wow, totalmente prima hermana, que son panas. Esa es la duda. Y viene la inseguridad. O sea, ya de repente tú hasta piensas en ese momento que tú estás vulnerable. Ujú, Wow. ujú, O sea, ujú. de verdad, entonces yo no soy hija de Dios. O qué pasa aquí. La palabra que pasó el Señor. Wow, él hasta nos hace dudar de esas cosas. Y el temor viene con eso, porque es que como es como un sancocho, como decimos aquí en República Dominicana, es un sancocho de todas estas cosas que abarrotan nuestra Ujú, mente y nuestro ujú, corazón. ujú. Un sancocho, para aquellas que no saben, es un tipo de sopa que tiene muchas cosas. Tiene carnes, tiene verduras, tiene diferentes tipos de víveres, tiene, en algunos casos se le pone maíz. Entonces, por eso decimos un sancocho, porque es diferente al sancocho colombiano y hay otros sancochos que andan por ahí. Pero más o menos para que puedan entender lo que es un sancocho. Pero eso decimos, exacto, cuando hay como una mezcla de diferentes cosas juntas, todas ahí, en el mismo lugar. Entonces, sí, Ana, y tú sabes que, Exacto. Ana, yo le agregaría preocupación, porque obviamente eso trae ahí. Yo le agregaría que nos ponemos inquietos, eso nos pone inquietos, o sea, no hay paz en tu vida. Te pones Ay, Dios. nervioso, andas agitado, o sea, todo eso. Y hay casos más ya de otra envergadura, donde hay personas que entran en pánico y puedes tener incluso hasta una crisis nerviosa, un ataque de pánico, o sea, ciertamente, mira todo lo que el temor puede acarrear en diferentes situaciones y como tú decías, sobre todo que nos hace dudar, olvidar
lo que es verdad, y esa es la palabra de Dios. Entonces le damos cabida a todo esto y le damos entonces lugar a las emociones como si ellas fueran la verdad o el estándar. O sea, fíjate cómo todo eso nos lleva el temor. Y Ana, entonces, cuando tú te has sentido, cuando tú te has sentido así que nos compartías agobiada por el miedo y te llegan esos momentos, mi pregunta es entonces, ¿cómo te ha ayudado el Señor a enfrentar tus miedos? Porque obviamente no nos vamos a quedar solamente en el miedo, sino ¿qué hace el Señor? ¿Cómo Dios te ha ayudado, Ana, en este proceso de tú poder enfrentar los miedos? Empiezo diciendo que nuestro Dios no es un concepto, nuestro Dios no es una religión, nuestro Dios es real. Amén. Él es real, Él se interesa por nosotros, Él cuida de nosotros, Así su es. palabra es verdad. Ujú. Si tú confías en ella, tú puedes experimentar el poder de su palabra porque es viva y es eficaz. Yo le doy gracias a Dios por permitirme experimentar este tipo de episodios, porque en medio de ellos, ¿quién está? Está el Señor. Está el Señor con su presencia, manifiesta inclusive, esperándome para aclarar mi mente, porque Él sabe que Él tiene que arrancar de raíz esos pensamientos y esas mentiras que yo he creído. Entonces, una de las primeras cosas con las que el Señor me ayudó a enfrentar mi miedo es primeramente recordándome quién yo soy y quién es Él. Yo soy hija del único y verdadero Dios. Yo soy hija, yo soy escogida, yo soy amada, yo he sido salvada por Jesucristo, lo cual implica que no hay ningún tipo de poder sobre mí que no sea el del Señor, que no hay ningún tipo de algo que me gobierne, que no sea el Espíritu de Dios que mora en mí. Entonces, lo primero que el Señor me ha recordado es esta verdad. Recuerda que tú eres mi hija y yo soy tu padre. Y recuerda qué clase de padre yo soy. ¡Wow! O sea, eso va junto con unos consejos que voy a dar al final, pero qué clase de padre es nuestro Dios, o sea, el único, el poderoso y el que dio su vida por nosotros. Amén. Y otra de las cosas con la que el Señor me ha ayudado es invitándome a sumergirme en su palabra. Amén. Y no solamente a sumergirme, sino como, porque uno se sumerge a veces y como que vuelve a la superficie. No. Tú te tienes que sumergir y permanecer sumergida. Tú permanecer sumergida. Como dice el Salmo 1, medita en su palabra de día y de noche. Y el árbol, esas raíces están en corrientes de agua permanente. Así Claro, es. porque son el raíces Señor me ha llevado profundas. a sumergirme en su palabra profundas y que se mantienen ahí. Esas raíces no se trasladan a otro lugar, se quedan ahí, sumergidas y permanecen Amén. en la verdad. Entonces, el Señor me ha llevado a eso. No hay otra vía. Y no hay mejor vía, vamos a decir, que esta, y no existe Amén. otra. Y no es algo rápido, no es un proceso rápido, es un proceso que toma tiempo, y yo entiendo que el Señor lo hace así para que aprendamos a depender de Él. Amén. O sea, el Señor quiere que dependamos de Él y vengamos a Él, porque en verdad sin Él nada podemos hacer. Y no solamente eso, sino que Él es nuestro Dios. El Señor busca que nosotras cultivemos nuestra relación con Él y que no lo veamos simplemente como alguien que tú vas y le pides y Él te da. No, o sea, tú no harías eso con tu padre. Cuando tú tienes tu padre que tú amas, tú vas donde Él y te relacionas con Él y tú hablas con Él. Pues Señor, una de las cosas que me ha ayudado para enfrentar mis temores es cultivar más mi relación personal con el Señor. Gloria a Dios. Eso es clave. Así es. Eso es clave porque cuando tú conoces más de Él, tú confías más en Él. Exactamente, hay una relación en eso, Ana. Y ya para ir cerrando entonces, me gustaría, ¿cuáles serían tus consejos a una hermana que está luchando con sus temores? O sea, ¿qué tú le dirías para animarla en este día? Primeramente, hay esperanza. No crean la mentira del enemigo, que tú no tienes esperanza, que tú tienes que tomar la cosa por tus manos, o sea, resolverlo por tus manos, que te está volviendo loca. No es cierto. Amén. No es cierto. Eso es mentira y tiene que ser radical con tus pensamientos. De hecho, si tú estás viendo este programa, es porque Dios está hablando a tu corazón, porque Él ha venido a libertar a los cautivos. Amén. Él ha venido a abrir las prisiones de los que están en cárceles de temor y oscuridad. Entonces el Señor sí quiere liberar tu vida y el Señor sí puede hacerlo. Entonces todo lo demás
es una mentira del enemigo que debemos rechazar radicalmente. Uno de los primeros consejos que daría es que confesemos nuestro pecado de incredulidad, porque la raíz del temor es la incredulidad, que dudamos de él. Entonces reconozcamos que hemos dudado de su carácter, de un Dios que es 3 veces santo, que es fiel y que no miente. Entonces reconozcamos y confesemos y pidamos perdón a nuestro Dios para seguir cultivando como esa intimidad diaria que necesitamos con él. El segundo consejo que le daría es que con la ayuda del Espíritu Santo en oración, esto es clave, nosotros tenemos que identificar la raíz específica de ese temor. O sea, ¿qué mentira yo estoy creyendo? O sea, eso, y realmente en el fondo, cuando el Señor te muestra la mentira, hay como un ídolo ahí. O sea, por ejemplo, si yo le temo a enfermarme, o sea, mi ídolo es la salud o la vida. Entonces, en oración nosotras tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuál es la raíz o cuál es el ídolo, cuál es la mentira que nosotros estamos creyendo. Y entonces luego buscar las promesas y el atributo de Dios que ataca directamente a esa raíz, o a ese ídolo. Wow. Si eso no pasa, se va a quedar en síntomas, se va a quedar como en lo superficial, claro, y se va a quedar siempre ahí como en un ven y va, pero no va a ser algo definitivo. Entonces tenemos que descubrir la raíz, la mentira, el ídolo, y buscar las promesas y el atributo de Dios que ataca la raíz de ese tema. Wow, me encanta eso, Ana. Mira, ese último no lo había pensado, pero ciertamente es así. O sea, qué bueno es Dios. Y Ana, gracias de verdad por abrir tu corazón con nosotras aquí, por contar lo que ha sido, digamos, este camino. Y yo creo que definitivamente, como tú nos decías, hay un temor reverente, hay un temor bueno, pero lo que tenemos que hacer y para obtener, digamos, ese temor santo, es como tú dices, es simplemente cuando permanecemos en la palabra de Dios, cuando nos recordamos, como tú dices, las verdades de la palabra de Dios y atacamos entonces esos pensamientos o esas creencias que están llegando a nuestras vidas. Y como cada semana tenemos siempre un versículo bíblico, una verdad bíblica en la cual queremos meditar. Y tú la mencionabas, que es Proverbios 14, 26, 27, que dice: en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. O sea, es el temor al Señor, pero como decíamos, ese temor santo, sabiendo que Él es nuestro refugio y que ese temor a Dios es esa fuente de vida. O sea, como tú decías, Ana, o sea, ahí donde vamos a ser realmente avivados, donde vamos a poder realmente tener plenitud y abundancia cuando vivimos en la palabra. Tú también nos decías de que profundicemos en la palabra de Dios y que no nos quedemos en la superficie. ¿Para qué? Para que nuestras raíces puedan ser profundas, que puedan obtener esas aguas, de esas corrientes de agua, y sobre todo mantenernos firmes y arraigadas en el único que no nos va a fallar. Como tú decías, somos sus hijas, Él es nuestro Padre bueno, que podamos realmente atesorar todas estas cosas y vivir vidas genuinamente arraigadas en Él. Y Ana, quiero pedirte, por favor, que en este momento tú puedas cerrar en oración y que ores por estas verdades y quizás también por aquellas hermanas que en este momento están luchando con los miedos o que en algún momento van a ver este video y estén luchando con miedos. Así es. Antes de orar, no me mates. No. Quisiera añadir una parte ahí que se me había olvidado. O sea, cuando el árbol tiene sus raíces que permanecen en el agua, cerca del agua, da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. O sea que a su tiempo, y su hoja no cae, a su tiempo el Espíritu Santo producirá los frutos de Él en ti. Y dentro de los frutos del Espíritu está dominio propio, está la paz, está la fe. Amén. O sea, wow. La vida llena en el Espíritu es la que produce esos frutos que también atacan y no le dejan lugar a los miedos ni a las mentiras. Amén. Uh-huh.
Oremos. Entonces sí, oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has venido a libertar a los cautivos. Tú has venido a abrir las prisiones, Señor. Mi alma te alaba, Señor, porque tú has venido a sacar de las prisiones de oscuridad y del dominio de Satanás a tus hijos, a tus hijas, Señor. Gracias porque en la cruz tú venciste y tú anulaste todo poder de la muerte y de las tinieblas sobre nosotros. Gracias porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Padre, porque en ti podemos confiar, Señor. El que confía en ti jamás será defraudado, porque tú eres inmutablemente fiel. Yo te presento, Señor, a mis hermanas que están luchando con los temores. Yo te presento sus mentes y sus corazones, Señor, y yo te pido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que por el poder de tu palabra, tú arranques y ellas participen en este proceso, tú arranques de raíz toda mentira, Señor, y tú reveles a sus corazones la mentira en que ellas han caído y que han creído, y esos ídolos, Señor, sean derribados, y tú ocupes el lugar que solo a ti te pertenece. Solamente tú eres Dios, no existe otro. Y gracias, Señor, porque el temor no es enemigo para ti, Señor. Tú lo venciste, y si tú lo venciste, nosotros también. Gracias, Padre, porque en tu palabra, que es nuestra espada, Señor, podemos confiar y podemos usarla, Señor, contra los ataques del enemigo también. Ayúdanos a usar el escudo de la fe, Señor, en tus promesas y en tu palabra, para apagar cada dardo que venga, Señor. Recuérdanos que debemos de ser radical con nuestros pensamientos y seguir tus instrucciones y pensar en todo lo que es verdadero. Señor, yo te pido que mis hermanas, Señor, que esta palabra, ellas puedan caminar en fe, Señor, y puedan pensar en lo que es verdadero y que rechacen radicalmente todo lo que sea contrario a tu palabra. Que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque nuestras almas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas. No hay nada que tú no puedas derribar. No hay nada que tú no puedas sanar. No hay cadena que tú no puedas romper, Señor, porque solamente tú eres Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tú estás en tu trono y el que está en el trono es nuestro Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 que así sea. Y bueno, Ana, gracias por estar aquí. También queremos recomendar el libro de La verdadera confianza. Sí, yo lo tengo en inglés, pero el libro está en español. Ana, yo creo que tú lo tienes. Si lo tienes ahí a mano, por favor. Si no está a mano, está bien. Sí, no lo tengo a mano. Igual, ahí se lo vamos a poner al final el libro en la versión en español. Ese es el libro y evidentemente, como hemos hablado durante todo el programa, la palabra de Dios siempre será nuestra fuente donde debemos correr, donde debemos ir para encontrar el oportuno socorro y la seguridad que necesitamos para poder vivir vidas confiadas en Él. Así que gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte una vez más por aquí. Y bueno, ustedes, mis amadas hermanas, nos vemos la próxima semana donde vamos a continuar hablando del tema del miedo, pero con otros aspectos que no tienen que ver nada con esto. Entonces, así que las esperamos por aquí el próximo viernes en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Nos vemos la próxima semana.